Dios. Lo vemos como ejemplo aquí en nuestro país, cuando ellos llegan a este lugar queriendo proclamar a la Virgen María, por ahí pues se les hace fácil pues volverlo a disfrazar con Atonatzin, que era la diosa que se veneraba aquí en nuestro país. ¿Qué hacen? Lo disfraza. Es similar y muy parecido a lo que hace ahora con la Navidad. ¿Qué hacen? Toman el día 25 de diciembre, el día en que nace nuestro Señor Jesucristo, y usted daba ese dato de decir, como la Escritura dice, que es el sol, pues, el sol de justicia. ¿Qué es lo que hacen? No, pues estamos hablando del Dios Sol. Entonces lo comparan con nuestro Señor Jesucristo y por ahí se les hace fácil decir es el día 25 de diciembre, y una vez más la Iglesia Católica lo vuelve a hacer, vuelve a disfrazar algo que no es palabra de nuestro Dios y que no es una tradición, ni siquiera una costumbre, hablando de cristianos. La Biblia nos habla a favor de testificar y confesar que Jesús ha venido en carne, como lo vimos en 1 de Juan 4, 2 al 3, que dice: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o nacido en carne es de Dios, y todo espíritu que no quiere confesar que Jesucristo ha nacido en carne no es de Dios, y que ese es el espíritu del anticristo. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Los musulmanes detestan que se hable de la Navidad de Jesús. Incluso en algunos países gente pierde la vida por descubrirles que celebran la Navidad, porque ellos detestan que celebre que Jesús ha venido en carne. Es obvio que en ellos opera el espíritu del anticristo. Muchos son anticristianos y anticristo. Y algunos cristianos están en ese mismo espíritu. Espíritu de anticristo, de no querer que se testifique a todo el mundo, ni que se celebre que Jesús nació en carne un día. Lastimosamente así es. Ahora nos damos cuenta entonces de que hay un espíritu anti-Navidad en musulmanes y en algunos cristianos también. Y también vemos que hay un espíritu navideño. Y no es el espíritu distorsionado de falsa Navidad, de borracheras, de Santa Claus y de renos, no, sino el espíritu que testifica, celebra y confiesa que Jesús ha venido en carne. Y ese espíritu, dice en 1 de Juan, que es el Espíritu de Dios. Ese es el verdadero espíritu navideño, el que se goza porque Jesús nació. El nacimiento de Jesús, el Santo Hijo de Dios, es una de las cosas más gloriosas de la eternidad, al igual que su resurrección. Y hemos hecho de ello ahora un pecado. Y lo peor de ello, con argumentos antibíblicos y solo de tipo filosófico y religioso, como lo hacen los testigos de Jehová. ¿No somos acaso los cristianos, los nacidos de nuevo, hijos de un mismo Padre Celestial, con el cual gozarnos, como a Él le dio gozo que naciera su Hijo? ¿No es un mismo Salvador nuestro acaso? Si la gente se conmemora o se celebra sus cumpleaños, el precioso Hijo del Altísimo, ¿no se merece acaso toda la gloria, toda la honra por motivo de que un día nació, independientemente del día exacto? Por supuesto que sí. ¿Por qué afanarse tanto algunos, siendo cristianos, en censurar que celebremos el nacimiento del Salvador Jesucristo y precioso Señor nuestro? ¿Por qué no preocuparse más bien por vivir y enseñar la santidad que nos enseñó el Salvador? Enojarse porque celebramos que Jesús nació y llamar a ese hecho y ese gozo un pecado. No, gózate con nosotros, hermanito, alégrate, testifícale al mundo que un día el Santo Hijo de Dios dejó su trono de gloria en el cielo para venir en carne, y que nació en un humilde pesebre para enseñarnos humildad y amor, y que ese niñito precioso que un día nació en carne, años después fue glorificado al vencer a la muerte para que todo aquel que a Él se entregue tenga vida eterna. Testifícale al mundo que tú te gozas en el nacimiento del que ahora tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que ese Salvador, nacido en carne, ahora, para toda la creación, es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y es tuyo para siempre. Bendito sea su nombre. Otra pregunta que hacíamos al inicio de esta, pues de retomar la plática, decíamos, fueron tres los supuestos reyes magos, ¿y a qué se dedicaban? Siempre se ha hablado de tres, ¿verdad? Comúnmente los mencionan, ¿verdad? Incluso nombres, ¿no? Que sí, ahora se ocupan. Se hablan de hasta nombres. La Biblia habla de magos, sí, pero no dice que eran reyes. Entonces, es algo que los católicos o que la Iglesia Católica afirma, los reyes, los tres, ponen números, cuando en la Biblia, sí, no marca.
Los 3 reyes magos. Incluso en las pastorelas o en las obras teatrales que hace la Iglesia Católica, pues a uno lo ponen negrito, a otro lo ponen de un color. La Biblia no da ningún dato histórico de que hayan cómo sido eran. 3, que eran reyes magos. No eran reyes magos, eran magos, pero no eran reyes. Y tampoco habla que hayan sido 3, bien pudieron haber sido 2, 3, 4, incluso 5 o 6. Sí. Pero ya que la Iglesia Católica pues y diga, no, sabes que si eran tantos. No, tampoco. Vuelven ellos a mentir, porque a eso se le debe de llamar. Eso es una mentira. ¿Cómo vas a arrojar un dato y decirle a tus creyentes, no, pues fue de esta manera? Bueno, bien sabemos que de hace tiempo a la Iglesia Católica, hablando de esos miembros, pues no se les permitía ni siquiera leer la Biblia. ¿Cómo? De los griegos y de los romanos, como lo fue la Semana Santa, también de la misma manera. Bueno, resulta que también, en este caso, el natalicio o el nacimiento de Jesús, pues no va a ser la excepción. Resulta que si de todas las festividades que había en el año, la más importante era la del solsticio de invierno, pues había que buscar una festividad, entre comillas, cristiana, una festividad católica que hiciera contraparte a estas festividades paganas. Y bueno, si los egipcios, si los romanos, si los griegos, si los hindúes, incluso si los pueblos mesoamericanos en este solsticio de invierno festejaban a los dioses más grandes, que era el dios Sol, pues dice la Iglesia Católica, pues nosotros vamos a implementar el natalicio de Jesús, que va a ser la Navidad, porque Navidad no es otra cosa más que el significado de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces es así como el nacimiento de Jesús, a lo que hoy se le llama la Navidad, se convierte entonces en un evento católico para hacerle contrapeso. Y bueno, a ver, ya no quiero que sea tan famosa la diosa, el dios Sol allá con los celtas. Ya no quiero que el dios Sol sea la festividad más importante de los babilonios. Ya no quiero que la festividad del dios Sol que hacen los romanos. Ahora quiero que mi festividad cristiana sobrepase a todas ellas, y en el imperio romano vamos a hacer desaparecer esas tradiciones paganas para imponer este nacimiento de Jesús. Y lo lograron. Con el paso del tiempo, van ellos también diciendo, espérense tantito, también con nosotros, nuestro personaje principal tiene su nacimiento un día, y se le pone la fecha, también un 25 de diciembre. Bueno, pero ahora vamos a ver y qué piensa, ¿sí? ¿Qué piensan las Sagradas Escrituras al respecto? Dijimos al inicio del programa, no lo vamos a ver desde el punto de vista teológico doctrinal, porque nuestro programa pues no tiene este perfil, pero sí vamos a tomar a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, la vamos a tomar como una fuente histórica. ¿Qué nos dice la Biblia? A ver, vamos a echarnos un clavadito a las Sagradas Escrituras, y en el Evangelio de Lucas, uno de los evangelistas que tiene una facilidad. Pero hoy has resurgido esto que fue combatido en la Biblia, y tienen canales en YouTube que tienen cientos de miles de suscriptores, y hay personas como ustedes sentados en la iglesia que aman a Dios, que de repente caen en uno de esos canales y empiezan a escuchar, es que necesitas volver a las raíces hebreas de la fe, las leyes que el Eterno ha dicho. ¿Ha habido gente que le dice a Dios el Eterno o no? ¿Sí? ¿O que dice a Jesús Yeshua? Cuando escuchas ese lenguaje, tú dices, esta persona ha estado expuesta a este movimiento de raíces hebreas. Entonces muchos de ellos dicen, la iglesia de hoy está en pecado porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y no estamos guardando sus mandamientos. Lo que no se ponen a pensar es que Jesús no estaba hablando, guarden todos los mandamientos de la Torá, sino guarden mis mandamientos. Y cuando vamos a los mandamientos de Jesús, Jesús jamás se paró delante de las multitudes y les dijo, tenemos que guardar el Shabbat con estricto apego. Queremos que las naciones vengan y sean circuncidados. Tenemos que guardar los modaim o los tiempos designados por Dios para celebración de las fiestas de Israel. Y este movimiento ha surgido, y haz de cuenta que están leyendo y dice, y Pablo, apóstol de Jesucristo. Y agarran la Biblia y le cambian a lo que Pablo mismo escribió con su puño de letra. ¿Cómo se presentó Pablo a sus iglesias? Paulo en griego. Paulos, apóstolos de Jesucristo. ¿Y cómo le dicen ese? Shaul. Y ya ponen el nombre hebreo. Y dice, y Dios, y ellos le cambian, y Elohim o Hashem. Dice el Señor y Adón. Y luego dicen, y el
Espíritu Santo y el Ruach HaKodesh, wow, son clases de hebreo. Hebreo sin barreras. Puedes tomar las clases y haz de cuenta, ¿qué le están diciendo a Dios? Dios inspiró 27 libros del Nuevo Testamento, aunque Dios se reveló en las Escrituras a su pueblo y a nosotros en el idioma hebreo, porque era el idioma del pueblo y Dios siempre va a hablar nuestro idioma. Dios siempre nos encuentra donde nosotros estamos. Dios quiere que le entendamos. Dios, cuando habló en su revelación en Jesús, cuando vino al mundo, escribió en griego, el idioma que Alejandro Magno había expandido su conquista, y era así como ahora el inglés, que todo el mundo habla. Donde quiera que vayas al mundo se habla inglés, ¿verdad? Es el idioma universal. En ese entonces era el griego. ¿Qué quería Dios? ¿Que solo los judíos tuvieran su idioma? No, Él quería que estas noticias que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y darte esperanza y darte vida, fueran conocidas por los chinos, los coreanos, los nigerianos, los vietnamitas, los mexicanos, los guatemaltecos y todas las naciones latinoamericanas y las naciones árabes, porque Él no es salvador solo de los judíos, sino salvador de todas las naciones. Y este libro, amén, demos un aplauso al Señor, amén. Y fue revelado 27 libros inspirados por Dios, así les hablo yo, inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, en griego. Cada vez que tú haces una versión y le cambias, porque ellos han hecho versión nazarena, israelita, Kadosh y diferentes versiones, cada vez que tú te metes con el Nuevo Testamento y le borras y dices, Dios, te equivocaste, 986 veces le pusiste Jesús, pero es Yeshua, su nombre es Yeshua, estás mal, Dios. A ver, tráeme el borrador, espérame, no es Jesús, es Yeshua. Y luego ve, Teos aparece 1298 veces, espérate Dios, te equivocaste, Teos viene de Zeus, el dios del paganismo, ¿cómo es posible que le llames a Dios Dios? Deus viene de Zeus. Nosotros servimos a Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento. Te equivocaste, Dios. 1300 veces la regaste, Dios. Eso es lo que los de raíces hebreas están haciendo. Porque tienes que decir Elohim, Hashem, Adom. Y aprenden. Y parece que el español no fuera suficiente. Uno tiene que aprender hebreo para que Dios te entienda. ¿Usted cree que es Dios? Se hizo carne, vino entre nosotros, fue como uno de nosotros, le dolía, sufrió. ¿Por qué? Porque quería identificarse con nosotros. Dios habla nuestro idioma. Entonces, este movimiento dice, ¿cómo es posible? ¿En tu iglesia celebraron el Pesaj, la Pascua? Cuando Dios liberó a los egipcios, a Israel de los egipcios, no. Celebraron, nosotros ya nos estamos preparando para el Rosh Hashanah y para... ¿No la celebran en tu iglesia? Ustedes no están siguiendo los mandamientos del Eterno. Están mal delante de Dios. Y encima celebran Navidad, que ni siquiera aparece en la Biblia y es una fiesta de Saturnalia del paganismo. De verdad que Satanás los tiene en el engaño, los tiene todos ustedes cegados de los ojos. No celebran las fiestas del Eterno, que Dios dijo en Levítico 23 que eran eternas, pero sí andan celebrando la Navidad pagana. ¿Te fijas? Y tú te quedas, ¿será cierto? Y mira, aquí dice, guardarás el sábado y será un pacto perpetuo, para siempre. Sí, pero también dice que los sacerdotes arónicos tenían que encender las lámparas y servir al Señor para siempre. Y también dice que los sacrificios eran perpetuos y para siempre. Pero evidentemente en Jesús, dice el libro de Hebreos, que esos sacrificios ya no son necesarios porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y dio su sangre en la cruz. ¿Significa eso que la Torá, la ley de Dios y las escrituras de Israel están mal? ¿Y que son una maldición o que es una condena? No. Eran una bendición de Dios, pero eran como un tutor que llevaba de la mano a Israel. Israel no alcanzó la santidad de Dios. Y Dios tenía en sus planes que tú vinieras a sus pies, que cada uno de ustedes y las naciones viniéramos a Cristo. ¿Sí? No es que la ley sea mala, la ley es buena, es santa, el mandamiento es justo. Cuando uno va a la Torá, la ley se llama Torá, no crea que es la Torá, la esposa del toro, sino la Torá en hebreo es la ley de Dios. Uno puede aprender muchas cosas, con los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, y que Él vino a cumplir la Torá, no vino a abrogarla, sino a cumplirla, porque el Evangelio de Mateo habla, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. O sea, Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. No significa que vino a que nosotros ahora como iglesia vayamos a la Torá